Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a volver a un poco aquí a la presentación. Sí, y lo que vamos a hacer es construir también líneas de combinación. Entonces, vamos a asumir que tenemos dos activos, un activo arriesgado que genera una rentabilidad, miren, del 10%. El riesgo del activo arriesgado es igual al 8%, o sea, la desviación estándar. Y el rendimiento del título seguro vamos a asumir que es el 4%. Y entonces vamos a construir líneas de combinación 10, 8 y 4. Entonces vamos a volver aquí al Excel y vamos a colocar acá, ¿no? Activo arriesgado, activo libre de riesgo. Entonces el rendimiento del activo arriesgado decíamos que es igual a 10%. El del activo libre de riesgo decíamos que es igual al 4%. Y el riesgo, si quieren, la desviación estándar del activo arriesgado es igual al 4%. Y obviamente el activo libre de riesgo no tiene, ¿no? Es 0, ¿no? Entonces estos son como los datos básicos. Y ahora vamos a construir las líneas de combinación. O sea, lo que quiere decir que vamos a probar con diferentes niveles de inversión. Y vamos a empezar con una inversión, por ejemplo, del 100% en el activo libre de riesgo. Entonces vamos a colocar 0, 100. Y vamos a ir probando de 5 en 5, como hicimos en la anterior oportunidad. Entonces vamos a ir sumando, por ejemplo, acá, más, o de 10 en 10, más 10%, vamos a llegar hasta el 100. Y acá vamos a hacerlo con fórmula, es decir, va a ser 1 menos esto, ¿no? Ok, estamos cambiando las proporciones invertidas en el activo arriesgado y el libre de riesgo. Entonces estas son las proporciones o los pesos específicos, y aquí vamos a calcular el rendimiento de la cartera, de las diferentes carteras, el rendimiento, y aquí vamos a calcular el riesgo. Bueno, entonces aquí está el activo arriesgado y aquí está el libre de riesgo. Entonces, ¿cómo calculábamos el rendimiento de un portafolio compuesto por dos activos? Bueno, era muy sencillo. Decíamos, ¿cuánto invierto en el primero? 0 por el rendimiento del primero, ¿no? Que es 10. A ver, más ¿cuánto invierto en el segundo? Por el rendimiento del segundo. Por lo tanto, si invierto todos mis recursos en el activo libre de riesgo, entonces el rendimiento, ¿cuánto va a ser? Va a ser el 4, ¿no? ¿Sí? Entonces el 4. A esto vamos a truncar las celdas de los rendimientos, que están en la celda E163, en mi caso, y en la celda F163. Lo demás es copiar-pegar. Entonces los rendimientos van a estar entre 4 y 10, ¿no? 4 si invierto la totalidad de los recursos en el activo libre de riesgo, y 10 si invierto en el activo arriesgado, en la acción, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculamos el nivel de riesgo? Si ustedes recuerdan, decíamos que para el caso de riesgo la figura se simplifica mucho, ¿no? Porque para calcular la varianza de esos dos activos, simplemente lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado lo que invierto en el activo arriesgado y eso multiplicarlo por su varianza. ¿Por qué? Porque toda la demás parte de la ecuación va a ser 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. O sea, lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado el activo arriesgado, y esto lo voy a multiplicar por la varianza del activo arriesgado. Como no tengo la varianza, pero sí tengo la desviación estándar, entonces esta desviación estándar la voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Y como ese dato es la varianza y lo que quiero sacar es la desviación estándar, por lo tanto aquí adelante le vamos a calcular la raíz. Entonces obviamente, si invierto todo mi dinero en el activo libre de riesgo, ¿cuánto va a ser el riesgo?
¿cuánto va a ser el riesgo? Cero, ¿no es cierto? Porque el activo libre de riesgo no tiene riesgo, por eso se llama libre de riesgo, ¿no? Entonces vamos a truncar algunas celdas acá, que son las celdas de la desviación estándar, la E164, ¿no? La E164, y lo demás es copiar, pegar. Le vamos a colocar el formato de porcentaje. Ahí está. Entonces lógicamente también el nivel de riesgo va a estar entre 0 y 4, ¿no? No hay más posibilidades, ¿no? Cuando se invierte en cantidades positivas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar en el eje cartesiano esta relación, la relación de rendimiento versus riesgo, o riesgo versus rendimiento. Entonces lo que vamos a hacer es que esta variable de rendimiento, que va a estar en el eje Y, la voy a colocar acá, y eso es para que la variable de riesgo me salga de primero. Y lo único que vamos a hacer es copiar todo esto, o seleccionar todo eso, ir a fórmulas, y en las fórmulas vamos a las fórmulas de dispersión, en los gráficos, perdón, gráfico de dispersión, y la segunda opción. Ahí está. Entonces, como ustedes observan, la relación se ha simplificado mucho, ¿no? ¿Por qué se ha simplificado mucho? Porque ahora la relación es lineal. ¿Vale? Es una línea recta, ¿no? Con pendiente positiva. ¿Desde dónde parte? Miren, parte de este punto. Parte de este punto donde el rendimiento es el 4% y el riesgo es 0. Eso equivale en este punto al 100% de la riqueza invertida en el activo libre de riesgo. Y este otro punto de acá equivale al 100% de la riqueza invertida en el activo arriesgado. Por lo tanto, ¿qué significa a medida que me voy desplazando hacia arriba en la recta? Significa que voy invirtiendo más recursos en el activo arriesgado, ¿no? Por lo tanto, mientras más recursos invierta en el activo arriesgado, ¿qué va a pasar con mi nivel de rentabilidad? Mi nivel de rentabilidad va a ser mayor, pero también va a ser mayor mi nivel de riesgo, ¿no? Por lo tanto, alguien si tiene dos activos, uno libre de riesgo, o una letra, por ejemplo, o un bono del Banco Central, podríamos decir, y una acción, y quiere reducir al mínimo, digamos, su riesgo, reducir a cero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir todo su dinero en el bono del Banco Central, digamos, ¿no? Y si quiere alcanzar el máximo nivel de rentabilidad en un portafolio compuesto por esos dos activos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues invertir toda la plata en la acción. Y si quiere un rendimiento medio, ¿qué es lo que debería hacer? Debería tender a ubicar una cartera por acá, por el medio, ¿no? Es decir, la mitad de mi dinero se va a ir en el bono y la mitad de mi dinero se va a ir en la acción. Entonces, hay una diapositiva que está más adelante, que justamente eso es lo que me indica, ¿no? ¿Qué representan? Dicen las diferentes combinaciones de A, B y C, ¿no? Eso significa que a medida que voy cambiando los pesos específicos o las inversiones en cada uno de los activos, existe un desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Dentro de la recta, ¿no? Entonces, mientras más arriba está en la recta, quiere decir que hay mayor inversión en el activo arriesgado. ¿Por qué? Porque mientras más inversión hay en el activo arriesgado, obviamente el nivel de rendimiento va a ser mayor, pero a costa de soportar un mayor nivel de riesgo. ¿Sí? Muy bien. Este es el mismo gráfico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de este gráfico? La diferencia es que ahora, miren, estoy adoptando posiciones negativas sobre los títulos, ¿no? Eso técnicamente se llama ventas al descubierto, ventas de corto, que a pesar que no vimos, es importante que veamos cuál es el efecto acá, ¿no? Entonces, si ustedes observan, hasta acá son las cantidades positivas. Luego acá empiezo a generar cantidades negativas. Por ejemplo, vamos a hacerlo en el gráfico. Vamos a ir un poquito hacia arriba. Y vamos a insertarnos algunas filas. Y vamos a colocar aquí algunos porcentajes. Por ejemplo, esto es para utilizar los mismos porcentajes. Menos 0,5 y 1,5. O sea, sería menos 50%. Y aquí sería 150%. Para no alterar la restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Tiene que sumar 100, ¿no? Entonces 150 menos 50 son 100%. Y a esto le vamos a calcular lo mismo, los niveles de riesgo
y los niveles de rentabilidad. Acá, por ejemplo, igual si fuese esto menos 100, ¿cuánto tendría que ser esto? Tendría que ser 200%. Vamos a colocar todo con formato de porcentaje. Y lo mismo aquí hacia abajo, menos 50, 150, menos 100, 200. Y lo mismo calculamos la fórmula. Y vamos a ampliar la selección, ¿no? O sea, la selección va a estar de la parte de arriba, la parte de arriba, y luego vamos a tener aquí la parte de abajo, la parte de abajo. Ahí está. Bueno, no sé por qué me salió este otro aquí. A ver. No sé por qué quebró esto acá, ¿no? A ver. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a seleccionar de nuevo, ¿ya? Debe ser por los niveles de inversión. Están muy muy alejados, ¿no? Lo que vamos a hacer es... ¿No será porque ahí los 150 y 200 tienen que ser arriba de 100? No apuesto los negativos arriba. Ah, sí. Aquí tienen que estar los positivos, ¿no? Sí. Al revés, ¿no? Y entonces aquí es 150 menos 50 y aquí es 200. Eso es. Y arriba no. Arriba igual, ¿no? Aquí tendrían que ser... No, pero aquí es al revés, ¿no? Sí que tendría que ser menos 50. 150, 200, 150, claro. Aquí es al revés, ¿no? Sí. Aquí tiene que ser menos 50. Aquí tiene que ser menos 100. Y aquí... Ahora sí. Gracias. Entonces, miren. Cuando incorporo ya números negativos aquí arriba y números negativos aquí abajo, ya se forman ahora dos semirrectas, miren, ¿no? Esta figura es justamente esta figura que está acá. Está acá, ¿sí? Todos estos puntos que están con línea suspensiva, todos estos de acá, son las posiciones negativas, ¿no? ¿Por qué dice aquí préstamo? Esto que está con amarillo, ¿no? Cuando una persona o cuando una empresa invierte en activos emitidos por un gobierno, ¿sí? Es como si le estuviera efectuando un préstamo, ¿no es cierto?, al gobierno, ¿no? Cuando uno invierte como una persona natural, por ejemplo, en un bono al Banco Central de Bolivia, uno le está prestando, ¿no es cierto?, dinero al Estado, y el Estado a cambio de eso le paga una rentabilidad, le paga un interés, ¿no es cierto? Por eso es que todo lo que está aquí con amarillo, como son cantidades positivas dentro del activo libre de riesgo, entonces quiere decir que le estamos prestando al Estado. Vendrían a ser estas cantidades de acá, estas de acá. Entonces acá le presto, por ejemplo, el 90% de mi riqueza, aquí el 80%, aquí el 70%, aquí el 60%, aquí el 50%, el 40%, el 30%, el 20%, el 10%. Entonces representan préstamos que uno le hace al gobierno. Ahora bien, ¿qué representan estas líneas suspensivas? ¿No? Esto que se llama técnicamente ventas en corto, ¿sí? Cuando tengo ventas en corto, por ejemplo, por esta zona,
significa que yo tomo recursos prestados a la tasa libre de riesgo. Entonces, si la tasa libre de riesgo es, por ejemplo, del 4%, quiere decir que me voy a prestar recursos a la tasa libre de riesgo, y por lo tanto, si me presto recursos a la tasa libre de riesgo, entonces, ¿qué pasa con mi nivel de rentabilidad? Mi nivel de rentabilidad pues sube, ¿no? Y eso es bien lógico. ¿Por qué? Yo me voy a prestar dinero del Estado al 4%, lo voy a invertir en mi acción y la acción me va a generar una rentabilidad del 8%. Por lo tanto, ese split o esa diferencia del 4 es lo que voy a ganar, y lo que hace que mi nivel de rentabilidad vaya subiendo por estos puntos de acá. ¿Sí? Por el otro lado, ¿qué pasa si en vez de tomar prestado del Estado, ¿no?, o del gobierno, en vez de prestarme a la tasa libre de riesgo, yo presto acciones, yo me presto a la acción? Es como si me prestara al 8%, ¿sí?, invirtiera y ganara al 4%, digamos. O sea, es una estrategia que es irracional, digamos, ¿no? Entonces, como esa estrategia es irracional, obviamente cuando pasa eso, ¿qué es lo que pasa? Los niveles de rentabilidad pues bajan y el nivel de riesgo sube. Por lo tanto, estas carteras que se ubican acá abajo, obviamente son dominadas por las carteras que están aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, entre esta cartera de acá, que me genera un nivel de rentabilidad del 7% y un riesgo del 4%, es mejor que esta cartera que está aquí abajo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque genera un mayor nivel de rentabilidad a pesar de que se soporta el mismo nivel de riesgo. Por lo tanto, las carteras que van a ser eficientes cuando solamente tengo dos activos, un activo arriesgado y uno libre de riesgo, van a estar dadas desde este punto de acá, que es donde se invierte el 100% de la riqueza en el activo libre de riesgo, hasta donde se pueda prestarse, digamos, ¿no?, dinero del Estado, digamos, ¿no? Eso es lo que significa esa curva. Vendrían a ser estos puntos de acá, ¿no? Estos puntos de acá, este y este. O sea, quiere decir que estas carteras jamás van a ser elegidas, ¿no? Porque es una estrategia racional, pues no me voy a prestar, digamos, caro para invertir barato, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces es bastante lógica esa apreciación, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué era importante que entendamos qué es lo que pasaba cuando relacionamos solamente dos activos, cuando tenemos dos activos, uno libre de riesgo y uno arriesgado? Porque cuando tenemos más de dos activos, por ejemplo 3, por ejemplo 4, 5 o 10 activos, la frontera eficiente se convierte en una línea recta. Entonces, si combinamos, por ejemplo, 5 activos que son arriesgados con uno libre de riesgo, la frontera eficiente ya se convierte en una línea recta. Esa línea recta parte desde este punto. ¿Se acuerdan? Este punto era equivalente al 100% de la riqueza invertida en el activo libre de riesgo, ¿no? E intercepta de manera tangencial uno de los infinitos puntos de la frontera eficiente no lineal. Ustedes recuerdan que la frontera eficiente, cuando teníamos solamente activos arriesgados, estaba conformado por toda esta curva, ¿no? Por lo tanto, cuando lo relaciono ahora, los activos arriesgados con uno libre de riesgo, con una letra del tesoro, ahora la frontera eficiente se convierte en una línea recta que parte desde este punto de acá e intercepta de manera tangencial uno de los infinitos puntos que puedan existir dentro de la frontera eficiente no lineal, ¿sí? Eso quiere decir que podría trazar, por ejemplo, infinitas rectas que puedan golpear a la frontera eficiente no lineal, ¿sí? Sin embargo, la cartera que se ubique sobre la frontera eficiente y la intercepte tangencialmente va a dominar a cualquier cartera que está abajo. Y hay una forma de poder calcularlo eso de manera analítica, o sea, calcular cuál es el punto de intersección. En resumen, una sola de las combinaciones eficientes de los títulos arriesgados será eficiente al crear una cartera formada por títulos arriesgados y uno libre de riesgo. ¿Por qué? Porque este punto de acá, que está referenciado aquí con la letra T, corresponde a un porcentaje de inversión en los 5 activos, ¿no? Si tuviese 5 activos, ¿no?, que puede ser 20, 20, 20, 20 y 20, o puede ser 50, 30, 5 y 10, por ejemplo, ¿no? Corresponde a un porcentaje de riqueza invertida, ¿no? Por lo tanto, cuando relaciono los activos arriesgados con el libre de riesgo, solamente el inversionista va a visualizar este punto como eficiente de acá, de los 5 activos, que va a corresponder a una de las infinitas carteras que puedan ser posibles, digamos, ¿no? Ese punto va a ser la intercepción tangencial entre la frontera eficiente lineal y la frontera eficiente no lineal. Ahora, algo que es importante es que las proporciones encontradas en este punto T, que es el punto de tangencia, se van a mantener constantes en toda la recta. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, el porcentaje invertido en el punto T es el 20% en cada activo, quiere decir que ese 20% en cada activo se va a replicar a lo largo de toda la línea recta.
¿Por qué? Porque una vez que tengo el acumulado de los títulos o de los 5 activos, ¿sí? Eso ya lo puedo ver como un solo activo arriesgado y volvemos otra vez al modelo de 2 activos. Entonces quiere decir que si este punto T equivale al 100% de la riqueza invertida en el activo arriesgado, ese activo arriesgado lo puedo disgregar en 5, o en 6, en 7, en 8, en 10, en los activos arriesgados que se tengan, ¿sí? Entonces, esos porcentajes invertidos en los activos que conforman el portafolio de la frontera eficiente no lineal, si quieren verlo así, ¿sí? Se van a mantener constantes a lo largo de toda la recta. Eso en realidad es un teorema que se llama el teorema de la separación de dos fondos, que se los voy a leer. Dice, en equilibrio, el riesgo tiene un precio único, que implica que con independencia de las preferencias subjetivas de los inversionistas en el mismo fondo, en relación con el riesgo, todos tomarán la decisión de invertir en el mismo fondo de activos arriesgados, que es la cartera de tangencia, cuyos pesos específicos se mantendrán constantes en las diferentes combinaciones de acuerdo con las citadas preferencias que se adopten con el activo libre de riesgo a lo largo de la frontera eficiente lineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a volver al ejercicio que habíamos hecho, que se llama frontera eficiente 5 activos, ¿sí? Que si esta es mi frontera eficiente no lineal entre los 5 activos, ¿no? Quiere decir que cuando lo combino con una inversión, por ejemplo, en una letra del tesoro, la frontera ahora se va a convertir en una línea recta, que va a partir desde un punto de acá, que va a corresponder al 100% de la riqueza invertida en el activo libre de riesgo, y va a interceptar de manera tangencial algún punto de la frontera eficiente, ¿sí? Y ese punto de la frontera eficiente obviamente está compuesto por un conjunto activo, van a ser 5 activos, ¿no? Que voy a tener un determinado porcentaje, ¿sí? Entonces ese determinado porcentaje, que puede ser, imagínense, voy a tener A, B, C, D y E. Vamos a imaginar que ese porcentaje es igual al 20%. ¿Ok? Entonces, esta suma de los activos arriesgados, que es 20, 20 y 20 y 20, vamos a asumir, lo puedo ver como un acumulado de títulos. Entonces, esos 5 subtítulos arriesgados corresponden a un título arriesgado. Entonces, volvemos otra vez al modelo de aquí abajo. ¿Dónde está ese punto? Aquí. Este punto corresponde al 100% de la riqueza invertida en qué activo? En el activo arriesgado, ¿no? Les voy a sacar los números negativos. Ahí está. Este punto de acá, ¿a qué corresponde? Cuando invierto todo mi dinero en el activo arriesgado. Todo ese dinero, el 100%, corresponde al punto de tangencia. Entonces, quiere decir que este punto de acá, del 100% de la riqueza invertida en el activo arriesgado, lo puedo convertir como un acumulado de títulos. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay varias maneras de poder hacerlo. Lo que yo necesito es que se abran primero este archivo, que ustedes lo tienen descargado, ¿sí? Este de la frontera eficiente. Si ustedes observan, teníamos diferentes niveles de rentabilidad, ¿no? De las acciones. Teníamos 1.89, 1.43, 0.85, 1.60, 1.43 y 1.18. ¿Sí? Vamos a asumir que vamos a invertir en un bono, ¿sí? Del Banco Central, ¿sí? El bono del Banco Central reditúa un 6% de rentabilidad al año. Entonces aquí vamos a poner rendimiento del bono, 6% al año. Entonces, como estos datos son mensuales, 6% entre 12. Ahí está. Entonces, el rendimiento mensual del bono va a ser equivalente a ¿cuánto? A 0.5. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra el punto de tangencia? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el punto de tangencia es encontrar cuál es la pendiente de la recta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocarnos por acá por arriba si quieren, también arriba, pendiente. Bueno, la pendiente va a ser igual al rendimiento de un portafolio, cualquiera, el que tengan, ¿sí? Si quieren podemos cambiarlo esto para que todos trabajemos con los mismos valores. Vamos a cambiarlo al 20, digamos, ¿no? 20, 20, 20 y 20. Entonces aquí va a ser igual
la pendiente va a ser igual al rendimiento de la cartera, cualquiera, en este caso es 1.44, menos el rendimiento del bono, que es 0.5, y esto lo vamos a dividir entre la desviación estándar. ¿Cuál desviación estándar? La desviación estándar del portafolio ese que nos hemos inventado, digamos, que es 5.44. Entonces quiere decir que la pendiente, eso está en porcentaje, le vamos a quitar los porcentajes. La pendiente es 0.17. Esa es la inclinación, digamos, de esa recta. Ahora vamos a aplicar un procedimiento matemático que nos permita determinar cómo maximizar la pendiente de la recta, y eso lo vamos a hacer a través del solver. O sea, al maximizar la pendiente de la recta, lo que vamos a hacer es encontrar el punto de tangencia. Entonces lo que vamos a hacer es irnos otra vez al solver, y aquí en el solver vamos a quitar algunas restricciones que ya teníamos. Por ejemplo, ahora mi celda objetivo no va a ser ya el riesgo, mi celda objetivo ahora va a ser la pendiente de esa recta, o sea, lo que hemos calculado, el 0.17. Entonces voy a ir hasta arriba, va a ser el, aquí está, va a ser el 0.17. Ahora no va a ser el mínimo, ahora va a ser el máximo. Las celdas que van a cambiar son exactamente las mismas. La restricción de no negatividad está bien, la restricción presupuestaria está bien, la que está de más es esta, de 1.52. Entonces le voy a poner eliminar. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuánto debo invertir en cada uno de esos 5 activos de manera que se maximice la pendiente de la recta? Ese punto de inversión va a ser el punto de tangencia. Entonces voy a colocar resolver y ahí está. Encontró mi solución y la pendiente de la recta, miren, es 0.20. ¿Cuánto hay que invertir? 34% en B, 9% en C, 46% en D y 10% en E. Entonces quiere decir que cuando combino los 5 activos con el activo libre de riesgo, de las infinitas posibilidades de inversión que hay, el inversionista solamente va a visualizar esta posibilidad de inversión al combinarla con el activo libre de riesgo, que es esta, 34, 9, 46, 10, y obviamente todo eso suma el 100%, donde el rendimiento del portafolio es 1.46 y la desviación estándar de ese portafolio es 4.72. Estas cantidades de 1.46 y 4.72 la voy a incluir aquí. Si ustedes recuerdan, yo tenía mi cuadro acá de riesgo versus rendimiento. Entonces voy a agregar un punto más donde tenga 1.46 de rendimiento y 4.72 de riesgo. ¿Dónde estaría? Aquí. Ah, no, está linkeado ya, ¿no? Ya está linkeado, miren, nos ha facilitado el trabajo todavía, ¿no? 1.46 y 4.72. Entonces, ¿dónde está ese punto? Creo está 1, 2, 3 por debajo. ¿Cuál es ese punto? Es este punto que está pegadito aquí, este de aquí. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que ese va a ser el punto de tangencia. Entonces ahora, como ya tengo las cantidades invertidas en cada uno de los títulos en el punto de tangencia, ahora volvemos otra vez al modelo de 2 activos. Volvemos al modelo de 2 activos. Vamos a borrar este gráfico de acá. Si no es necesario que lo borremos. Y otra vez. ¿Cuánto invierto en el activo arriesgado? ¿Cuánto invierto en el activo libre de riesgo? Rendimiento de la cartera. Riesgo. Y empezamos otra vez. 0 y 100%, ¿no? 0, 100%. Aquí me falta el rendimiento del activo arriesgado, el riesgo del activo arriesgado, el rendimiento del título seguro, el rendimiento de la cartera y el riesgo de la cartera. Entonces entre 0 y 100, y aquí vamos aumentando entre cada 10%. Acá 1 menos eso. Aquí está. Muy bien. ¿Cuál va a ser el rendimiento del título arriesgado?
El rendimiento del título arriesgado va a ser el rendimiento del punto de tangencia. No se olviden que es un acumulado de los cinco activos de la inversión en el punto de tangencia. ¿Cuánto se invierte en el punto de tangencia? Estas cantidades. ¿Dónde están? Estas cantidades. Por lo tanto, el rendimiento en el punto de tangencia, ¿cuánto es? 1.46. Entonces vamos a colocar 1.46. Lo vamos a colocar como valores, 1.46. Y lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir aquí, a lo largo de toda la recta. 1 por 1.46. ¿Cuál es el riesgo del activo arriesgado? Es el riesgo en el punto de tangencia, que era 4. Algo, ¿no? 4.72. Vamos a atacar. .72. Le colocamos el formato. Ok. ¿Cuál es el rendimiento del título libre de riesgo? ¿Cuánto habíamos dicho? Habíamos dicho 6% entre 12, ¿no? O sea, 0.5. Entonces, como ya tengo todo eso, ahora puedo calcular el rendimiento del portafolio, ¿no? ¿A qué va a ser igual el rendimiento del portafolio? ¿Cuánto invierto en el activo arriesgado? Por el rendimiento del activo arriesgado. Más cuánto invierto en el activo libre de riesgo por el rendimiento del activo libre de riesgo. 0.5. Vamos a ponerle 2 decimales. Ahí está. 0.5. Ahí está. Entonces, lógicamente, ¿no? Si el rendimiento del título arriesgado es 1.46 y el de libre de riesgo es 0.5, entonces los rendimientos de los portafolios compuestos por esos dos activos van a estar entre 0.5 y 1.46. El riesgo, ¿cuánto invierto en el primer activo? Al cuadrado. Por, ¿sí?, la desviación estándar al cuadrado. Nada más, ¿no? Porque los otros datos eran 0, ¿no? Entonces le vamos a colocar aquí por delante raíz. Raíz, ahí está. Entonces, si invierto todo mi dinero en el activo arriesgado, ¿cuánto es el riesgo? 0. Si invierto todo mi dinero en el activo libre de riesgo, ¿cuánto es el riesgo? Como en este caso, 0, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando invierto todo mi dinero en el activo arriesgado, mi riesgo es el desactivo, que es igual a 4.72. Entonces volvimos otra vez, ¿sí?, al modelo de dos activos, uno arriesgado y uno libre de riesgo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que estos niveles de rentabilidad y estos niveles de riesgo, y para eso los voy a volcar, riesgo y rentabilidad, los vamos a graficar aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Entonces vamos a poner clic derecho, seleccionar datos, agregar una serie, nombre de la serie, libre de riesgo, valores de X de la serie. ¿Qué va en el eje X? En el eje X, ¿qué va? El riesgo. ¿Qué va en el eje Y? El rendimiento. Aceptar. No sé qué habrá salido. Que no está. No es por esto.
Ahora sí. ¿No? ¿Y por qué no me marca el lado derecho? Editar. Ah, es porque tengo aquí de la matriz de rendimiento. Estos valores de X de 204 a 214 y ahora es de cada 200. Debería dar ahora. ¿Por qué me sale este 05 nomás? ¿Alguien sabe? Si lo tengo todo seleccionado aquí, miren, desde la, pero me vuelve a la 204, ¿no? Va. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Ah, es que está marcando solo esto, miren. A ver. Ahora sí. Ahí está. Entonces le vamos a sacar esos rombos. Ninguno. Ahí está. ¿A ver? Y le vamos a sacar esta cosa también de acá. Ahí está. Entonces lo que hicimos fue encontrar el punto de tangencia y a partir de esas inversiones en el punto de tangencia, determinando esos niveles de rentabilidad y esos niveles de riesgo, conformé ya una cartera compuesta solo por 2 activos. Entonces, por lo tanto, si alguien quiere conseguir el máximo nivel de rendimiento cuando tengo 5 activos arriesgados y un bono del tesoro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, tiene que invertir pues todo el dinero en las 5 acciones, digamos, ¿no? ¿Cuánto va a invertir? Estas cantidades. 34 en B, 9 en C, 46 en D y 10 en E. Si quiere conseguir un riesgo cero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir todo el dinero en el activo libre de riesgo, en el bono. Si quiere un riesgo medio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, invertir seguramente la mitad del dinero, o sea, el 50% de su dinero en los 5 activos arriesgados y la otra mitad, ¿dónde? En el bono. Si quiero conseguir un mayor nivel de rentabilidad que el 1.46, por ejemplo, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debería hacer es prestarme recursos, ¿no?, del gobierno a esa tasa libre de riesgo, digamos al 6%, e invertirlo luego en las acciones. De esa manera puedo conseguir elevar el nivel de rentabilidad, ¿sí?, por arriba de 1.46. La estrategia que no sería coherente sería prestarse recursos de las acciones e invertir en letras, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque eso sería como prestarse caro para conseguir rentabilidad baja, digamos, ¿no? Entonces, ese es el modelo de combinación de varios activos arriesgados con uno libre de riesgo. Y el modelo es exactamente igual, sean 5, sean 6, sean 7, sean 10, sean 20 o sean 1000 activos arriesgados, siempre y cuando se combinen con un activo libre de riesgo. ¿Por qué? Porque la frontera eficiente va a ser la misma, no sean 5, sean 6, sean 10 o sean 20 activos. Entonces, cuando se combinan muchos activos arriesgados con uno libre de riesgo, el inversionista solamente va a visualizar una combinación de las infinitas entre los activos arriesgados, que es la del punto de tangencia. Y esa inversión se repite a lo largo de toda la línea recta.